La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Bienvenidos a la Libroteca. Hoy el reencuentro con una santafesina, mendocina, ahora puntana, no. A ver, paso limpio. Nació en Santa Fe. Su formación académica y literaria es nuestra, es del Pago Chico, y anduvo por Buenos Aires. Después, salvo que tenga una información equivocada, vive en el otro país, aquí cerquita, en San Luis. Estoy hablando de y con Liliana Bodoc, a quien le doy la bienvenida una vez más a la Libroteca. Un gusto hablar con vos, Lili. Igual, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, aquí nos convoca un nuevo libro tuyo, Oficio de Búhos, estos relatos que tienen su origen en la saga de los confines. Y la verdad que hablar de literatura y convocarte al menú de la Libroteca esta vez es una muy buena oportunidad. Lili, relatos, dice. Lo primero que se me ocurrió cuando leí esta producción tuya es relatos y no cuentos, o relato por cuentos. A ver, relatos, de las opciones que me das, me quedo alegremente con la primera. Digo, relatos y no cuentos, sobre todo por lo que implica el relato de oralidad. De leyenda, de épica, ¿no? Esta cosa contada y vuelta a contar y vuelta a contar. Sí. Entonces, la palabra cuento tiene una acepción y una concepción mucho más actual y mucho más moderna, con lo cual, por eso preferí este relato. Uh-huh. No es la primera vez que vos, ni será la última, supongo, que vos encarás este tipo de género, digamos, ¿no? No me refiero al de la épica, me refiero a este formato de la literatura, aunque en realidad los lectores argentinos e internacionales te conocieron por la saga, por los 3 tomos de la saga de los confines. Bueno, no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez, y como vos bien decís, Julio, no creo que sea la última, porque la verdad es que a mí me queda bastante cómodo esta doble cosa que te ofrecen los relatos, sobre todo los relatos unificados alrededor de un eje temático, que es de un lado lo fragmentario y de otro lado lo unitario, ¿no? Porque uno, digamos, se maneja en este sentido en los 2 niveles. Está el fragmento de cada relato, la historia, el cuento, la cosa de cada relato, y sin embargo hay una cuestión medular que los unifica, y a mí eso como escritora te diría que es lo que más cómodo me queda. Vos sabés que tomando tus impresiones, esto de que el libro Oficio de Búhos es un libro temático de otros libros a su vez temáticos, y eso me resultó muy interesante porque la colección de personajes de la saga de los confines tienen una nueva oportunidad de vida, y decime si me equivoco, hay en general como un perfume en estos relatos de los orígenes de estos personajes. Que no te equivocás para nada, digamos, de algunos de ellos, yo te diría que de los personajes fundantes, claro. Por ejemplo, Vieja Kush, para los lectores, sí. Justamente, digamos, el relato se va allí, al origen, al inicio, al menos al inicio de lo que importa, no sé si al nacimiento justamente, pero al inicio de lo que lo constituye en ese personaje que es en la saga de los confines. Decía también, siguiendo tus reflexiones, que no todo inicio tiene que ver con un nacimiento, ¿no? Ahí va, claro, Claro. Exactamente. Otra de las cosas que siempre me interesaron de tu literatura, estoy hablando de la épica, ¿no? De la saga, digamos, ¿no? Es el origen de los nombres. ¿De dónde sale Sideresios, Misáyanes,
Kuch, Nuberas, Belerán, Yocoy, Cune, Cutral, Istá, digamos, estoy recordando Sí. los nombres, ¿no? Me parece que hay toda una marca en ese sentido, pero tal vez se lo has contado a los miles de lectores que tenés hasta ahora, pero a mí me gustaría que me cuentes a mí de cómo es el ¿Cómo no? nacimiento. Sí, mira, hubo una decisión y hubo una voluntad de trabajar de alguna manera no caprichosamente sobre los nombres, sino buscar que de alguna manera, al menos digamos ficcionalmente, esos nombres tuvieran una raíz etimológica, ¿no? Entonces, así dicho, a grosso modo, Julio, todos los personajes usihuilques, por decir Kush, por decir Kume, Cupuca, tienen raíces del mapuzugum, es decir, de la lengua de los mapuches. Sí. Si uno tuviera un diccionario, si yo lo tuviera en este momento, podríamos encontrar esas palabras y encontrar su definición en el diccionario. En algunos casos están un poco cambiadas por cuestiones fonéticas que me resultaban a mí prácticamente impronunciables, entonces bueno, las cambié un poco. En cambio, los nombres de los Señores del Sol y de los Isajay son nombres con raíces náhuatl. Y luego, los que nombraste vos al principio, Misáyanes, Siderecio, si vos pensás Sider, acero, sí, son raíces griegas, ¿no? Misáyanes, Miseo, que es odio, y Ané, eterno. Entonces, bueno, podríamos ir como desglosando ahí cada nombrecito, pero más o menos por ahí van. La intención fue esa, que no fueran nombres vacíos de contenido. Que no fueran capricho, digamos, ¿no? Ahí va. O solo capricho, digamos, ¿no? Porque O solo, claro, siempre un poco de capricho. claro, hay, pero... en un escritor, Exacto. en un escritor tiene que haber alguna dosis de capricho. Seguro. A ver, te lo digo así de frente. A ver. Te sienta muy bien este formato, digamos, ¿no? Quien ha leído, como yo, los 3 tomos de la saga, a ver, uno corría el riesgo, y supongo que el resto de los lectores también, de decir, bueno, es una vuelta de tuerca más, podía ser hasta si querés un aprovechamiento, podía ser, digo, hasta un aprovechamiento de la editorial por el éxito de la buena literatura que hay en la saga. Pero me parece que, lo digo yo como lector, digamos, me parece que los cuentos, estos relatos, perdón, se podrían leer independientemente de haber conocido la saga, tranquilamente, ¿no? Bueno, a ver, yo te agradezco que me lo digas porque fue mi primera, mi principal y permanente, 3P, primera, principal y permanente preocupación, 4, porque de verdad, digamos, no quería caer en ese lugar, porque bueno, quiero mucho la saga, quiero mucho ese trabajo, fue duro, fue largo, por eso también, Julio, demoré casi 12 años, si sacamos cuentas, para decidirme a trabajar en los relatos, porque sentí que esto que vos decís, bueno, que había una manera nueva de hablar sobre ese universo, que sigue siendo el mismo, pero no, que es una manera posiblemente hasta más madura desde el punto de vista literario, no en vano pasaron 12 años, posiblemente más reflexiva, posiblemente hasta más, entre comillas, políticas, si vos querés, porque los sucesos de los cuentos son en general más políticos. Entonces, bueno, mi intención fue no volver exactamente al mismo lugar de la saga, y bueno, no sabés cuánto me alegra que vos como lector lo hayas percibido de esa manera. Sí, además, a ver, además esto te digo, tiene un plus, porque si bien se puede leer cualquiera de los cuentos o relatos sueltos, como tiene un eje temático, podría leerse también como una cosa homogénea, digamos, ¿no? Si aquí hay personajes que están en un relato y aparecen después en cualquier otro relato, son prestables, digamos, intercambiables, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, eso sucede. De hecho, algunos de los pocos lectores que, bueno, han leído Oficio de Búhos y han tenido oportunidad de conversar conmigo de una manera o de otra, por ahí hablan de los relatos como capítulos. Me dicen, me gustó tal capítulo, dicen, con lo cual, de alguna manera, eso me parece que también el lector puede vivirlo de esa manera. Está bueno, sí, está bueno. ¿Te resultó muy complicado? ¿Tuviste que elaborar mucho este trabajo para que
tenga reminiscencias de la saga, pero que no se parezca en el peor sentido de la palabra? Sí, te juro que sí. Digamos, en primer lugar tuve que releer minuciosamente la saga, cosa que vos sabés muy bien, porque también sos escritor, que es muy difícil. Releerse es muy difícil, sobre todo cuando han pasado tantos años, y uno obviamente lo haría de otra manera. Entonces, te aseguro que fue uno de los trabajos más arduos. Después de los, no sé, por decirte algo, 60, 70 ideas que se me ocurrieron a lo largo de la lectura, bueno, hubo que descartar un montón, quizá la mayoría, y volver a leer y volver a encontrar probables grietas para contar. Fue un trabajo largo de a lo mejor 2 años, otra vez con la edición de Fernando Cittadini, que es el mismo editor de la saga, gran conocedor del texto, así que él también fue mi compañero editor en esto, ¿no? Has incursionado, después de la saga, has incursionado en otras temáticas, ¿no? En el espejo africano, en Sucedió en Colores, digamos, en cosas que uno podría decir, en algunos de los casos, literatura infantil y juvenil, estos departamentos que ponen el mundo editorial para literatura, o presagio de carnaval. Estoy pensando en algunas de las cosas que no tienen directamente que ver con la épica. ¿Cómo es este mundo tuyo literario por fuera de la época? ¿Cómo te sentís? Mira, la verdad es que después de haber estado casi 6 años trabajando en la saga de los confines, fue buscado y fue un alivio poder encontrarme capaz de seguir escribiendo en otros registros. Más allá de los resultados, eso para mí fue un enorme alivio, porque claro que me cabía la duda, claro que tenía miedo, me había ya enamorado de escribir y no sabía qué iba a pasar cuando después de 6 años de estar ahí, habiendo empezado a escribir y a editar en ese mundo de la saga de los confines, tuviera que salir necesariamente, y bueno, y la verdad es que tenía un poco de miedo. La cosa es que bueno, ya digamos, ha pasado bastante tiempo, hay varios libros, hay algunos casi categóricamente realistas, lo cual para mí también fue un desafío importante. A mí me cuesta mucho el realismo, me cuesta mucho la cotidianeidad en la escritura, la siento muy falsa, increíblemente. Casi nunca siento falsa la fantasía, pero casi siempre siento falsa en la realidad, en la literatura. Así que bueno, fue una tarea. Sí, por ser tan real es tan irreal, ¿no? Sería. Sí, viste que a veces pasa un poco de eso. Sí. ¿Cuál fue el camino para evitar estar encasillada, digamos? El camino el camino literario, el camino del escritor, el profundo, el de todos los días, el cotidiano, ¿no? Sí, bueno, a ver, el camino fue volver, y en esto sí que no me aparté, digamos, de la profundidad de la saga, volver a encontrar temáticas, historias, aunque sean pequeñísimas cosas, ¿no?, que me movilizaran profundamente, profundamente. La verdad es que me cuesta mucho escribir si eso sobre lo que voy a escribir no me pega una piña en el corazón. Me cuesta mucho. Después uno lo racionaliza, uno busca la estructura, el narrador y el tiempo y el registro y tal y cual. Pero si primero no siento yo esa compulsión emocional a escribir, difícilmente me suceda. Y como me sucedió, por ejemplo, con los cuentos de colores, porque tenían que ver con mi infancia, porque me movilizaron en lo más profundo de mi ser y de mi memoria, bueno, ocurrió que fui capaz de sentarme a escribirlos, ¿no? Sí, y así ocurrió con los demás. Claro, después viene la técnica. Claro, después viene la técnica, el oficio, el trabajo y todo esto. Además del castellano, ¿conocés otro idioma? ¿Dominás otro idioma o entendés otro idioma? A ver, te lo pregunto porque la saga ha sido multitraducida, digamos. Entonces, saber si te escuchás en algún otro idioma. Pues sabés que no, sabés que lamentablemente no, he tenido que confiar en algunos casos y en otros ni siquiera eso, en algunos casos en gente conocida y querida y con criterio literario que ha podido leerla, digamos en alemán o digamos en francés y decirme sí o más o menos, o este capítulo sí, y acá esta frase no tiene nada que ver con lo que vos dijiste. Bueno, esas cosas que pasan en las traducciones. Sí. Ahora, contame quién me la va a leer en japonés. No
No. pero me encantaría. Sí. No está, ¿todavía no está traducido, sí? Al japonés sí, un libro muy raro, muy raro, que hay que leer al revés. Sí, viste que esos se escriben así. Sí. Bueno, vertical. ¿y has tenido repercusiones? Mira, las repercusiones, digamos, al japonés en realidad está la primera y la segunda parte. La tercera no sé si habrá salido, o porque uno se entera casi siempre tarde. Sí. Lindas repercusiones me han llegado increíblemente desde Holanda, por ejemplo, a donde el libro anda muy bien, desde Alemania también. En Italia, por ejemplo, le fue muy mal en la primera edición, te digo, tan mal que no se siguió editando. Sí, se editó la primera parte y no se editó más. Y ahora, otra editorial, Mondadori, la va a reeditar. Bueno, ¿tenés idea por qué le fue mal? Me resulta casi insólito porque somos los argentinos somos todos mediotanos, digamos, ¿no? Es una cosa muy rara. A mí yo le tenía mucha fe, me parecía además eso, no tan cercano el idioma, que iba a sonar tan parecido. La verdad, Julio, es que es muy difícil no sé si para todos, pero para mí, al menos como escritora, tener demasiado registro y muchísimo menos control de lo que pasa tan lejos con los libros de uno. Hay un contrato, sí. Pero después, ¿qué hace la editorial allá? O a lo mejor, sencillamente no pegó, ahora, otra editorial lo va a intentar, después te cuento. Bueno, yo sí le cuento a la audiencia de la Libroteca que estamos charlando con Liliana Bodoc, formada literariamente en Mendoza, de lo que ella nunca ha renegado, al contrario, aunque ella ha nacido en Santa Fe, y estamos presentando en la Libroteca estos relatos de los confines. En realidad el libro se llama Oficio de Búhos, que para el sello Suma de Letras de Alfaguara o de Santillana está ya en las librerías. Entonces, para muestra, un botón: Oficio de Naquín. No importa cuánto me esfuerce en contar, las puertas de la memoria son infinitas. Y por eso, aunque me esfuerce en contar, ninguna historia estará completa. Cada narración es un avance o una pérdida que abre 100 vacíos, 100 preguntas. ¿Qué ocurrió con el hijo de Cuacuamic? ¿Y con el amor entre Tamita y Muesca 5? ¿Cómo se llamaron los hijos de Tunguri y Nanahuatli? ¿Traicionó Ista al príncipe? ¿El príncipe la traicionó? ¿Sufrió Vara el suplicio que la sombra predijo? ¿Halló una mano despierta un códice oculto en una confusa biblioteca? ¿Y la flecha que corre delante de Huelenquín? Nacieron nuevos brujos de la tierra para las tierras fértiles, y los supremos astrónomos, y las máscaras, y los cúcul, y las mujeres peces, y las nuberas, y mis áyanes. 100 respuestas para que se abran 100 nuevos vacíos, 100 nuevas preguntas. Un collar sin sentido crece y un día pasará reptando entre nuestros pies descalzos. Cuando eso ocurra, será bueno recordar que vieja Kush lo ha enhebrado. Yo, Naquín de los Búhos, digo que no es posible narrar todo porque todo no puede ser narrado. Y digo que es un imposible que encendía a Cucub, el artista, que decía palabras que se consideraron incomprensibles. ¿Alguno de ustedes recuerda el día en que llegué a esta casa con un mensaje de los supremos astrónomos? Les preguntó cierta vez Cucub a sus hijos, reunidos bajo el nogal que crecía a mitad de camino entre la casa y el bosque. ¿Por qué veo expresiones de burla o de pena? ¿Creen que están absueltos de recordar por el solo hecho de que aún no habían nacido? Sepan que eso no es digno de un verdadero artista. No permitan que me marche preocupado, déjenme saber que los hijos de Cucub han comprendido la dimensión de la tarea. Un artista no es un recitador o un tañedor de flauta. Un artista, mis muescas, no se conforma con bailar y cantar con maestría. Serán artistas cuando aprendan a convivir con lo imposible, aunque en verdad, y bien pensado, solo podrán ser artistas cuando todos lo sean. Y entonces, sean artistas sin poder serlo. Nadie más que un artista es capaz de ser lo que no es, ni puede. ¿Se confunden? ¿Se enojan? ¿Se asustan? He ahí
el único modo de cantar. Atardece y se calla esta canción. Aquí estamos, segunda parte. Estás ahí, Lili, ¿no? Sí. Sí. Estamos con Liliana Bodoc, decía, presentando Oficio de Búhos, los relatos de los confines. Hay un ingrediente en este volumen, en este libro, que a mí me parece que es casi como tu hermano, el hermano plástico o el hermano visual de todo lo visual que tiene cada uno de los relatos, que son las ilustraciones de Gonzalo Kenny. Contame quién es Gonzalo Kenny. Bueno, Gonzalo Kenny es un joven artista que yo conocí a través de La Cara de Cupuca. Uh-huh. La verdad es que algunas otras veces me han mandado dibujos de la saga y uno siempre obviamente los agradece, y solamente eso. Pero cuando me llegó esta Cara de Cupuca a través de una amiga que me dijo, por favor, mira esto, yo dije lo que sigo diciendo y lo que repito ahora. Este chico conoce el imaginario de la saga casi tan bien o a veces mejor que yo. Digo, es increíble como él puede ver lo que yo sería incapaz de dibujar, pero tengo en mi cabeza. Pasó una cosa muy rara con Gonzalo, muy rara. Nos conocimos en San Juan y Boedo, si querés, esquina Tanguera, en el Homero Mansi. Es una criatura muy joven, preciosa, buena gente, y la verdad es que hubo desde el comienzo una relación así muy cariñosa. Él quiere mucho la saga, de hecho vos sabés que él tiene un blog que lleva adelante con su puro trabajo, un blog que se llama El Arte de los Confines, a donde, bueno, va subiendo los dibujos de la saga y algunas otras cosas. Y bueno, la verdad es que el entendimiento artístico fue increíble, pero fue así muy pleno, muy natural. Jamás tuve que decirle, ni le diría, ni me sentiría con derecho a decirle, che, mirá, esta no es Vieja Kush. Che, mirá, porque creo que él en ese punto, a estas alturas, tiene ganado todo el derecho, la verdad. Vos sabés que yo soy, en general, no te digo enemigo, pero me pongo en guardia cuando veo libros, digamos, de narrativa ilustrada. Sí. Me pongo en guardia, pero aquí se nota una empatía, digamos, esto que vos estás contando, si no lo hubieras contado, uno podría, casi te diría, adivinarlo. Se nota una empatía con lo profundo de tu literatura, que es realmente llamativo y que no solamente no molesta, sino que acompaña amablemente, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de amor, cada uno de los relatos. Me parece fantástico porque, bueno, tapas cubiertas de libros hay más o menos logradas, mejores o no, pero adentro, cuando estás en la cocina, cuando estás cocinando el libro, que te vayan acompañando así, la verdad que es un gran hallazgo en una cosa que a mí en general no me gusta, te lo digo francamente, ¿no? No, porque es verdad, porque uno siente a veces que es como un intruso ahí, ¿no? Excepto cuando uno ve a Lewis Carroll ilustrándose a sí mismo, otras cosas, pero si no, en general es como que uno siente un intruso ahí, pero sí, pasó esto, la verdad pasó esto. Sí, uno se siente acompañado de alguna manera, y bueno, vos hacías referencia a Lewis Carroll, o uno podía hablar de Gustave Doré, en otro tipo de dibujo, ¿no? Y de literatura, pero permitime que diga, ya que estamos hablando de escritores, ilustradores, y no lo digo inocentemente, Gustavo Roldán, que se nos fue, un extraordinario escritor de literatura infantil y juvenil, que también ilustraba sus libros, que se nos fue hace días, y la verdad es que me parece bueno nombrarlo, porque, bueno, es un escritor de muchísima altura, para relatos infantiles, ¿no? Bien por eso, claro que recordarlo. Hay una... la saga de los confines fue escrita, bueno, el primer tomo obviamente aquí en Mendoza, los otros dos, no sé si aquí o no.
Déjame hacer memoria, Julio. No, los primeros dos en Mendoza Sí. y el tercero, no, mentira, no, los tres en Mendoza. Sí. Solo que en diferentes casas, porque bueno, Sí. me mudé por ahí en el interín, pero no, Sí. no, los tres en Mendoza. Sí, sí. Y este escrito en San Luis, ¿sí? Sí, escrito en San Luis, sí. Te preguntaba porque hay, claro, esto viene de la saga, pero aquí hay muchos valles fértiles, mucho sol, mucha arboleda, mucho bosque, y quiero preguntarte, y digamos como una especie de complicidad con con la audiencia, con los lectores, ¿cuánto tiene el entorno tuyo, el entorno físico, aquí adentro, ¿no? ¿Cuánto hay? Mira, yo creo que más allá de que yo lo haya decidido o no conscientemente, aunque muchas veces me siento a escribir, si vos vieras el paisaje que estoy viendo en este momento, Julio, yo vivo en un pueblito chiquito de la sierra, Sí. Muchas veces me he sentado a escribir a la orilla del río Trapiche, que es un río chiquito, digo, más allá de que lo haya hecho voluntariamente con seguridad, este paisaje, o cualquier paisaje, Uh-huh. a uno se le cuela en la escritura. Yo estoy convencida de que el contexto de un autor en el momento de escribir, de una o de otra manera, entra al trabajo y al relato. Singularmente o no, hace 2 semanas tenía una charla similar a esta con Eduardo Belgrano Rawson. Claro. Él desde el Durazno. Y él, Vecino. Claro, vecino tuyo, y él estaba subido a un cerro porque si no, no tenía señal para hablar conmigo, y me decía casi textualmente lo que vos me acabas de decir: si vos vieras el paisaje que yo tengo para hablar contigo, y me dio un ataque de envidia terrible, digamos, ¿no? Que sean dos ataques. Claro, me vuelve el ataque. Así que bueno, obviamente elegiste el lugar, o el lugar te eligió a vos. Sí. No, el lugar lo conocíamos desde que los chicos eran muy chiquitos y veníamos de vacaciones, uh-huh. y bueno, a la hora de poder decidir a dónde vivíamos y trabajábamos, la decisión fue porque es un lugar muy entrañable, muy querido. Uh-huh. ¿Te sentís mejor ahí? Viviste un tiempo en Buenos Aires, obviamente, ¿no? Sí, pero ves, como dicen los pibes, me quemó la cabeza. Me costó mucho vivir en Buenos Aires. Yo lo disfruto mucho cuando me toca ir. De hecho, ahora vamos a ir, seguro vos también, a la Feria del Libro. Sí. Y uno lo disfruta y lo pasea. Uh-huh. Pero vivir ahí sometida a la presión urbana, para mí, fue muy difícil. Fue muy difícil. Yo acá siento, entre otras cosas, que no preciso nada, que no necesito nada, uh-huh. Que con lo que tengo me alcanza y me sobra. En uh-huh. Buenos Aires, entre otras cosas, está la demanda de consumo, la demanda de acciones, la demanda de logros, y la verdad es que eso a mí me fatigaba psicológicamente mucho. ¿Y cómo vivís la realidad política, social, económica del resto de nosotros, el resto de los mortales? ¿Cómo te llega la invasión mediática? Vos que sos una mujer, una escritora expuesta públicamente, digamos, y ya te diría que más allá de los 12 años de la saga, han sido con más o con menor intensidad una exposición continua, ¿no? Y sí, la verdad es que es una cosa que también a veces fatiga, que uno también le agradece, ojo, uno le agradece, uno sabe que esto tiene que ver mucho con el trabajo, mucho con la alegría, los escritores estamos todo el tiempo solos, entonces estas son las maneras en las que nos llegan las voces de nuestros lectores, entonces bueno, claro que uno lo agradece, aunque también cansan los viajes, vos sabés que sí. A veces son muy seguidos, sí. Y a veces es complicado llegar a donde uno va, y uno no puede ni siquiera conocer el sitio en el que está, pero bueno, yo creo que más allá de eso, me parece que más que la queja vale el agradecimiento, ¿no? Porque, bueno, caramba, es la manera de hacer conocer el trabajo. En realidad, bueno, ahora amplío la pregunta, o iba al fondo de la pregunta respecto de desde un lugar que uno podría llamar bucólico, me lo estoy tratando de imaginar, aunque conozco yo la zona, pero sí. Estoy tratando de imaginarme, ayudado por Gonzalo Kenny, trato de ayudarme la escena. ¿Cómo te llega este bombardeo mediático de los grupos hegemónicos, de
de las zancadillas permanentes para el crecimiento de un país. Bueno, a ver, entonces ahí entonces entendí bien la pregunta y te respondo distintas cosas. Digo, esto que es realmente bello desde lo estético, sí, geográfico, sí, y desde lo natural, sí, nada tiene de bucólico desde lo político. Al menos, digamos, en mi concepción, que no sé si será la tuya, pero por ahí sí. Esto tiene mucho de feudo en lo político, mucho de feudo. Entonces esto a mí es, yo te diría, el único estremecimiento que me provoca vivir en San Luis. Pero digo, bueno, en ese sentido yo envidio por ahí la política nacional, por supuesto, mucho más que esta que tenemos aquí provincial, ¿no? Bueno, y más allá de eso, bueno, me deja, me parece que como a todos, anonadada, enojada, pateando a veces algún mueble frente a la manera tremenda y fácil con la que mienten, sin que se les mueva un pelo, como dice en la canción de Serrat, a mentir con naturalidad. Y bueno, y la verdad es que yo, con muchísimas salvedades, pero también con mucha convicción, defiendo el gobierno de Cristina y defiendo muchas de sus políticas, no todas, pero sí muchas. Entonces el bombardeo mediático y la mentira me enojan. Qué absurdo sería defender todas, ¿no? Pues seríamos qué absurdo. Sería una foto y no una película, además, como es la vida, ¿no? Bueno, pero ahí aprovecho, hago un paréntesis y digo que lamentablemente puede pasar, y a veces ha pasado, que querida gente que apoya este gobierno se pone muy nerviosa cuando uno aporta un pero. Y yo creo que no hay que ponerse nervioso cuando uno aporta un pero si está aportado desde lo genuino, ¿no? Sí, hace muy poco tiempo Liliana Herrero, mi queridísima amiga, la talentosa Liliana, bueno, que alguna vez hizo el lilianazo acá con vos, ¿no? Sí. Decía en 678 que este es un tiempo fenomenal para el debate, para no quedarse anquilosado en lo logrado y para corregir las indignidades las indignidades que todavía tenemos que sacarnos de encima, ¿no? Exactamente, que si no sirve para eso, digo yo, que tarde o temprano no va a servir para nada. Exactamente. Entonces tiene que servir para eso. Decirle que sí a todos es retroceder, efectivamente. Así es. Bueno, hasta el próximo libro. No sé cuándo vas a la feria, ¿cuál es tu fecha? Mira, tenemos la presentación del libro el día 25 de abril y después firma el 27 y el 28. Así que, ¿quién te dice? Nos vemos por ahí. El 25 es el último día que estoy, así que voy a pasar por ahí. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Gracias por esta charla, un gran abrazo y hasta la próxima. Liliana Bodoc, entonces, en la libroteca. Oficio de búhos se llama el primer relato que da nombre al libro. Vuelvo a empezar. Y debo decir mi nombre porque, tratándose del tiempo, es más cierto que posible mentir, equivocarse. Que sea Naquín de los búhos quien mienta y se equivoque por si alguna vez fuera ella la que acierta. Naquín de los búhos es mi oficio, y procuraré dar cuenta de la entronización de Misáyanes. ¿Cómo ocurrió aquello? ¿Dónde comenzó? ¿Cuánto demoró Misáyanes en lograr el tamaño suficiente para ocultar el sol? Narrar asuntos que exceden las medidas del entendimiento significa internarse en las más profundas cuevas de la memoria, aquellas que sólo pueden iluminarse con la antorcha de los símbolos. Por tal, digo, Misáyanes no tuvo infancia sino un tiempo de fermentación y disimulo. Misáyanes no creció, se glorificó, no aprendió, succionó, no enseñó, encandiló y bailaron sus uñas. Misáyanes no envejeció, fue emboscado. Cierta vez afirmé que una guerra comenzaba en las tierras antiguas, absoluta, distinta a las muchas que se habían librado, y afirmé que había sucedido en un lejanísimo pasado. Pero qué fácil, Naquín, es decir lejanísimo pasado, qué fácil y qué inútil definir el tiempo con trazos tan toscos, podrán reclamarme. Para enmendar en algo aquella tosquedad es que voy a retroceder. Hacia atrás, mucho antes y más lejos del día en que Cucub llegó a la casa de Dulcancellín, hasta el aciago día en que la muerte desobedeció el mandato de no procrear.
Entonces la muerte vio que el engendrado era carne del odio eterno y pensó en triturarlo con sus dientes. Y ese día no pudo, y al siguiente día no pudo, y al tercer día se enorgulleció de la bestia y la llamó Misáyanes. Ese tercer día empezó un nuevo tiempo, tiempo luctuoso, y nadie lo supo. Pero qué fácil, podrán decirme, qué fácil y qué inútil es decir 3 días, cuando esos días transcurrieron en un lejanísimo pasado. Decir 3 días, respondo, es igual que decir 3 ciclos, 3 grandes mudanzas. Solo puedo imaginar a partir del conocimiento que los mayores me impartieron. Y al fin, ¿para qué sirve lo que sabemos? Solamente sirve para imaginar lo que ignoramos. Y entonces imagino. He desobedecido como todo y todos alguna vez, dijo la sombra al día primero, ciclo primero. El otoño y el amor han desobedecido, los reyes y los campesinos, los magos y el mar. ¿Por qué fue mi desobediencia la que recibió esta calamidad? ¿Por qué me eligió el odio eterno para buscar cuerpo en este mundo? ¿Por qué en mi hijo? Pero así es, puedo verlo. Ahora, por donde di la vida, deberé quitarla. Por mi boca nació el hijo y por ella morirá. Este mismo día he de devorarlo y cuidar que no quede de él ni un resabio. Deberé chupar mis dedos para consumir su jugo.